Mis papás fueron nombrados pastores cuando yo tenía 17 años. Así desde que la etapa final de mi adolescencia ya tenía el título de hijo de pastor. Y siendo honesto, eso nunca me molestó. Había muchas ventajas en ser su hijo, pero también había algunos momentos incómodos. Quizás una de las mayores ventajas es que a la mayoría de las señoras de la iglesia que tenían hijas de mi edad les gustaba la idea de ser mis suegras, y si yo invitaba a alguna chica a salir para conocernos, ya tenía la aprobación de sus papás. De hecho, cuando me fui a estudiar a Jalapa, recuerdo a la hermana Berta Aurora decirle a sus dos hijas: es el hijo de Roberto y Angélica y está solito aquí, acérquensele. Y bueno, la hermana Berta Aurora terminó siendo mi suegra. Así que gracias, papás. Ahora, en cuanto a los momentos incómodos, el que más se repetía es el que llamo la segunda mirada. Y es que cuando alguien me presentaba, decía: mira, él es Roberto, y hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Esa era la primera mirada. Y si la persona que me había presentado decía: es hijo de los pastores o algo así, entonces recibía una segunda mirada de pies a cabeza. La primera mirada era por cortesía, pero la segunda mirada era por asociación, porque compartir un nombre venía con cierta responsabilidad. Esa asociación significaba que yo era responsable de proteger la reputación de mis papás. Ahora, aclaro que nunca fue una carga que ellos nos impusieron a mis hermanas o a mí. De hecho, hicieron todo lo posible para no ponernos esa presión, pero eso nos hizo sentir aún más responsables de cuidar su reputación con nuestra conducta. Yo era consciente de que tenían ellos una gran reputación y que parte de mi responsabilidad, incluso como adolescente, era representarlos bien donde quiera que fuera, porque al final del día ellos eran mucho más importantes que yo. Hoy estamos en la séptima parte de nuestra serie, La Lista Fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. En esta serie estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué debe creer una persona para ser un seguidor fiel de Jesús? No estamos hablando de qué debe hacer. Hablamos de eso todo el tiempo porque lo que hacemos es importante, ya que hace la diferencia. Pero dejando eso a un lado por un momento, ¿qué debe creer alguien para seguir fielmente a Jesús? Esto es importante porque si no es fundamental, si no es esencial, tal vez no deberíamos considerar dedicarle tanta atención. Es una pregunta crucial, especialmente porque hay tantas tradiciones cristianas, tantas versiones del cristianismo, y como saben, cada una de estas versiones, ya sea una iglesia local, una red de iglesias, una denominación o incluso la Iglesia Católica, trae sus propios términos y condiciones, sus propias tradiciones y expectativas, e incluso diferentes formas de interpretar la Biblia. Algunos bautizan de una manera, otros hacen la comunión de otra, incluso hay tradiciones donde ciertas escrituras se consideran más importantes que otras. Realmente lo único que todos tenemos en común, incluyéndonos a nosotros, es que pensamos que tenemos la razón y que los demás están un poco equivocados o solo tienen parte de la verdad. Esto no solamente confunde a los cristianos, sino que también es desconcertante para quienes ven el cristianismo desde afuera. Piensan, ni siquiera ustedes pueden ponerse de acuerdo en lo que es más importante. Y para complicarlo aún más, en cada generación desde el siglo II se han ido introduciendo ideas nuevas que se mezclan con ciertos aspectos del cristianismo. Nuevas ideas, a veces tóxicas o perjudiciales, se han ido mezclando con ciertas tradiciones del cristianismo. Y no solo eso, muchas veces estas ideas novedosas se levantan a un nivel de ser consideradas dogma o doctrina. Se presentan como fundamentales, como esenciales, al punto de que si no aceptas estas ideas que surgieron mucho después del tiempo de Jesús, ni siquiera te consideran un cristiano auténtico. Estás fuera. Pero aquí está el detalle, y por eso estamos haciendo esta serie. Cuando lo que no es esencial comienza a caracterizar o definir una iglesia, una denominación o cualquier expresión del cristianismo, las personas honestas y reflexivas eventualmente se alejan. No se alejan porque hayan dejado de creer en Dios, no se alejan porque hayan dejado de honrar la Biblia, no se alejan porque ya no crean en lo que siempre han creído sobre Jesús. Se alejan porque algo en esa tradición de fe, en esa expresión del cristianismo, simplemente no les parece correcto. En muchos casos estas personas comienzan a deconstruir su fe, y al deconstruir me refiero a que se apartan de la religión organizada para separar lo esencial de lo que no lo es, para descubrir qué es realmente fundamental, qué es realmente el cimiento, lo que verdaderamente representa el cristianismo del primer siglo. Ahora, tal vez esta sea tu historia. Quizás decidiste hacer una pausa en todo lo relacionado con la religión organizada. Aún tienes fe, sigues creyendo en Dios, el Dios con el que creciste, sigues creyendo que Jesús es quien dijo ser, pero la tradición de fe en la que creciste, ya sea tu iglesia, denominación o cualquier otra expresión, comenzó a sentirse un poco desviada.
Tal vez la actitud, el enfoque o el tono que adoptaban hacia la fe cristiana comenzó a sentirse, al menos para ti, poco parecido a Cristo, como si los líderes o quienes te guiaron en esa tradición o iglesia conocieran bien la Biblia, pero a veces te preguntabas si realmente conocían a Jesús. Y esto es algo serio, y por eso estamos haciendo esta pregunta: ¿qué es fundamental? ¿Qué es esencial? ¿Qué es cultural, familiar, cómodo, moderno, pero en realidad periférico? Una de las razones principales por la que esto es importante es porque en la práctica lo no esencial eventualmente se convierte en un obstáculo. Lo no esencial, aquello que se mezcla en ciertas corrientes del cristianismo, eventualmente se convierte para alguien en un impedimento para la fe. El cristianismo se vuelve insostenible, invivible para ciertas personas. Ya no es una buena noticia, se convierte en un problema. Hasta ahora hemos hablado de 6 fundamentos esenciales y voy a repasarlos rápidamente. Y todo esto tiene un orden, pero rápidamente estos son los fundamentos que hemos descubierto hasta ahora. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Y para ser un seguidor fiel de Jesús, tienes que creer esto porque esto es lo que Jesús afirmó sobre sí mismo. Número 2, Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Y esto es esencial porque fue parte de su misión en la tierra. Número 3, Jesús define el pecado como cualquier cosa que te haga daño a ti o a otros. Así que seguir a Jesús, si vas a seguir a Jesús, debes adoptar su perspectiva. Número 4, Jesús promete justicia al final y mientras tanto nos invita a confiar en Él. Como seguidor de Jesús, creemos que hará justicia al final de los tiempos y mientras tanto confiamos en Él. Número 5, Jesús murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Jesús vino a mostrar cómo es Dios, pero también vino a morir por nuestros pecados y restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y luego el número 6, la iglesia es el agente de transformación de Dios a nivel personal, cultural y global. Jesús dejó a la iglesia para representarlo y aunque asistimos a iglesias imperfectas porque están llenas de personas imperfectas como tú y como yo, a pesar de eso, la iglesia es el epicentro de la actividad de Dios en la tierra. Es algo enorme. Si vas a ser seguidor de Jesús, de alguna manera tienes que creer que esta fue la intención de Jesús para su iglesia local y para la iglesia global. Hoy llegamos al 7º punto de los 8 fundamentales y vamos a comenzar observando algo muy especial, el mandamiento final de Jesús, su despedida. En cierto sentido, este fue su discurso de despedida y en muchos aspectos explica por qué estamos aquí hoy. Para quienes crecieron en la iglesia, este pasaje les será muy familiar y eso significa que es esencial porque es su último mandamiento. Es esencial si vamos a seguirlo y debe tomarse en serio porque proviene de Él, pero además, y aquí es donde quiero profundizar hoy, debe tomarse de manera personal. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus apóstoles, a las mujeres que lo seguían y a otros, y les dijo que quería reunirse con ellos en Galilea. Apareció en Jerusalén, en sus alrededores, en Judea, pero les dijo, quiero que después de unos días regresen a Galilea, el lugar de origen de la mayoría de sus seguidores, y ahí me voy a reunir con ustedes. Ahora, Galilea era más segura. Mateo estaba allí y documentó lo que sucedió. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, le hicieron todas las preguntas que se morían por hacerle. Ahora, eso no está en el texto, pero me imagino que tenían muchas preguntas. ¿No les pasa? Piensan, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jesús sobre todas esas cosas que no entendí, todo el dolor o todo lo que no tuvo sentido. Pero creo que cuando lleguemos al cielo, y no sé cómo va a ser, pero no creo que hagamos ninguna pregunta. La única que podríamos hacer sería, ¿por qué estoy aquí? Esa sería la pregunta adecuada, ¿verdad? Ahora, lo que sigue en el texto es importante porque nos lleva de vuelta al principio, al primer fundamental, lo que Jesús afirmó sobre sí mismo. Ahora, no respondas en voz alta ni levantes la mano ahí donde estás, pero dime algo. ¿Sabes lo que hicieron después? Hicieron lo que todos eventualmente haremos. Cuando lo vieron, lo adoraron. Hombres y mujeres judíos adorando a un ser humano como si ese ser humano fuera Dios. Esto era impensable, profundamente ofensivo, no solamente para los judíos, sino también para los griegos y los romanos. Pero según Mateo y otros que estaban allí, Jesús no los detuvo. Y me encanta lo honesto que es Mateo porque agrega, pero algunos dudaron. Ahora, me imagino a los demás diciendo, Mateo, ¿de verdad tienes que incluir eso? Nos haces ver mal. Pero también me imagino a Mateo respondiendo, ¿nos hace ver mal? Ya nos vemos mal en todo momento. ¿No recuerdan lo que hicimos cuando arrestaron a nuestro maestro? Todos lo abandonamos. No se preocupen, ya somos de lo peor. La pregunta es, ¿por qué algunos dudaron?
Y la razón es simple, lo vieron morir y la gente muerta no vuelve a la vida. Pero entonces Jesús comenzó su discurso de despedida y aquí está el resumen de Mateo y seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado antes. Algunos incluso pueden recitarlo de memoria. Aquí está lo que sucedió. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, pero antes de profundizar, quiero señalar algo. Lo que sigue puede ser una de las declaraciones más pasadas por alto de toda la Biblia, especialmente en términos de su aplicación práctica. Si la iglesia hubiera adoptado y se adoptara hoy lo que Jesús dijo a continuación, las cosas cambiarían casi de inmediato. De hecho, si tú y yo abrazáramos lo que Jesús dice a continuación, nosotros mismos cambiaríamos. Escucha lo que dijo Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, los discípulos probablemente pensaron, entonces eso de que eres el Mesías, el Rey Supremo enviado por Dios, ¿es real? Y Jesús habría dicho, sí, toda la autoridad descansa en mí. Ahora una pregunta, ¿sabes por qué la iglesia ha podido usar la Biblia para justificar tantas cosas dañinas a lo largo de los siglos? ¿Sabes por qué líderes de la iglesia y cristianos han usado la Biblia para respaldar acciones que terminan lastimando e incluso dañando severamente a otros cristianos? Es porque esta declaración, toda autoridad me ha sido dada, ha sido reducida a simplemente otro versículo en la Biblia, igualado a cualquier otra frase en nuestro texto sagrado. El resultado fue que la Biblia completa se convirtió en la autoridad de la iglesia, pero la Biblia dice que Jesús es nuestra autoridad suprema. Más importante aún, Jesús mismo dijo que Él es nuestra autoridad definitiva. Sus palabras son la palabra definitiva porque Él es nuestro Rey. Ahora, para los hombres y mujeres judíos que estaban allí escuchando a Jesús, estas palabras tenían un significado que a veces no entendemos porque no somos judíos del siglo I. Esto es lo que escucharon cuando Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. Ellos entendieron, Moisés fue líder, la Torá fue su texto, pero ahora el Rey ha llegado, el que proyectaba la sombra está aquí. Por eso es que cuando lo vieron, lo adoraron. Ellos captaron lo que a veces nosotros pasamos por alto y porque lo entendieron, nunca representaron mal a su rey. Ahora, también estaban pensando algo más. Lo sabemos por lo que sucedió después. Estaban pensando, a ver, espera, ¿eres el rey con toda la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿En serio tienes las llaves del cielo y la tierra y nosotros somos tu equipo, tu gente? A lo que Jesús habría respondido, sí lo son, y con esa asociación viene responsabilidad, viene una responsabilidad extraordinaria. Y si van a seguir siendo mi pueblo, ¿se dan cuenta de que a donde sea que vayan y lo que sea que hagan me refleja? Si van a seguir asociándose conmigo, si van a seguir usando mi nombre y representándome, ¿entienden lo responsables que eso los hace? Y en ese momento, frente a su rey resucitado, seguramente dijeron, absolutamente, lo entendemos, claro que sí. Entonces probablemente preguntaron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Somos tus seguidores. ¿Vamos a retomar Jerusalén? ¿Es ahora cuando se restaurará el reino de Israel aquí en la tierra? Quizás yo habría pensado, bueno, si venciste a la muerte, ¿podemos conquistar nosotros también? ¿Nos toca vencer a los romanos? ¿Finalmente podemos llamar fuego sobre nuestros enemigos como intentamos hacer hace 2 meses y no nos dejaste? A lo que Jesús habría respondido, como vamos a descubrir, no. Tengo planes mucho más grandes para ustedes que Jerusalén. Tengo planes mucho más grandes que Judea. Incluso tengo planes mucho más grandes que esta región de Galilea. Estamos a punto de lanzar algo para todo el mundo y ustedes, damas y caballeros, ni siquiera tienen idea de lo grande que es el mundo. Pero no van a conquistar nada. Los voy a enviar con una invitación. Les voy a pedir que extiendan la misma invitación que les hice cuando nos conocimos por primera vez. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y en esta frase y las que siguen, hay varios participios en el texto griego, pero solo hay un imperativo, un solo mandamiento, hacer discípulos. La implicación es esta, mientras vayan, mientras vivan, mientras hagan su vida diaria y viajen, su responsabilidad, si van a asociarse conmigo, es asegurarse de que estén involucrados de alguna forma en hacer más seguidores de Jesús. En otras palabras, Jesús podría decir, si regreso en 1 año, espero que haya más de ustedes. Y si regreso en 10 años, espero que haya mucho más. Por el resto de su vida, parte de su responsabilidad mientras crían a sus hijos, mientras envejecen, es vivir de tal manera y relacionarse con las personas de tal manera que se multipliquen, que haya más de nosotros gracias a ustedes.
Luego Jesús agrega algo que en ese momento debió ser un freno para ellos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y ellos seguramente pensaron, o sea, gentiles, romanos, griegos, mirándose entre ellos, tal vez dijeron, ¿alguien ha estado en Roma? Y probablemente la respuesta fue, mira, nunca hemos salido de Galilea o Judea. Ese es el único mundo que conocemos. ¿Quieres que hagamos discípulos incluso de Roma? ¿Esto va a funcionar también en Roma? ¿Incluye a los samaritanos? Claro que los incluye, ellos lo sabían. Jesús ya había abordado ese tema. De hecho, hizo de un samaritano un héroe en una de sus parábolas más famosas. Además, recordemos que cuando pasaron por Samaria, habló con una mujer en privado, lo cual fue totalmente extraño. Pero luego ella se convirtió en la heroína de su pueblo porque presentó a todo su pueblo samaritano a nuestro maestro. Así que sí, él se refería a los samaritanos también. Y luego llega esta parte, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Esto es lenguaje de pacto. Esto significa inclusión total. No hay distinciones, pero para ellos esto debió ser abrumador. ¿Gentiles? Ni siquiera cruzamos la entrada de sus casas, ni ellos las nuestras. Hay temas dietéticos, temas morales. ¿Estás diciendo que incluyamos plenamente a personas no hebreas, no creyentes de la Torá, sin distinción? Si a veces nosotros luchamos con quién debería estar dentro o fuera de la iglesia local, no podemos imaginar lo que ellos sintieron en ese momento. Y Jesús dijo, sí, y cuando los bauticen, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto fue ofensivo, a menos que Jesús fuera quien decía ser, porque una vez más se incluyó en una lista junto a Dios, igualándose con la deidad, con el Padre, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Alguna vez has pensado en las implicaciones de esta declaración? Jesús básicamente les dijo, quiero que tomen lo que yo les enseñé y lo vivan y que lo enseñen a otros. ¿Recuerdan mi sermón en el monte? Claro que lo recordaban. Pues quiero que enseñen eso. ¿Recuerdan lo de la viga y la astilla? Enséñenlo. La milla extra, enséñenlo. Cuando les dije que arreglaran las cosas con los demás antes de tratar de arreglarlas conmigo, asegúrense de enseñar eso también. Enséñenles a perdonar sin importar qué. Enséñenles a ser como el samaritano en la parábola y no como el hermano mayor en la otra parábola. Enséñenles a tratar a los demás como quieren ser tratados. Pero más allá de eso, enséñenles a amarse unos a otros como yo los he amado. Enséñenles a amar a sus enemigos como yo los amé cuando ustedes eran mis enemigos, me traicionaron, me abandonaron. Enséñenles a lavar los pies de los demás como yo lavé los suyos. ¿Recuerdan esa noche? Y seguramente recordaron. Sí, vaya que la recordamos y tomó tiempo. Nadie dijo una palabra. Lo único que escuchábamos era el goteo del agua en la palangana. Y ahí estaba nuestro maestro, quien creíamos que era el Mesías, arrodillado. Nosotros sentados en una posición elevada y él en una posición más baja lavándonos los pies. Jamás lo vamos a olvidar. ¿Recuerdan lo que les dije esa noche? Así como yo lo hice con ustedes, háganlo ustedes con los demás. Y si algún día el orgullo se les sube, busquen unos pies que lavar. Eso es lo que quiero que enseñen. Eso es lo que quiero que hagan. Enseñen a otros a hacer todo lo que yo les he mandado. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sido siempre nuestro enfoque? ¿Qué hubiera pasado si el obedecer, no solo creer, hubiera sido el centro de nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestro discipulado? El mundo sería un lugar mejor, la iglesia sería un lugar más sano. Pero por si fuera poco, Jesús les da una promesa y lamentablemente a menudo malinterpretamos esta parte porque permitimos que se mezcle con el resto del texto cuando en realidad es algo central. Ahora imagina cómo se sintieron. Probablemente pensaron, a ver, ¿quieres que vayamos al mundo entero? Nuestro mundo es tan pequeño, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hablarles a los gentiles, ni siquiera conocemos a los gentiles, odiamos a los samaritanos y ellos nos odian a nosotros. Roma es nuestro enemigo, es demasiado para nosotros. Jesús entendía lo abrumador que debía sentirse, es abrumador incluso para nosotros hoy en día, y por eso les dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, aquí va la pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? ¿Quiénes son los que Jesús prometió acompañar? Los creyentes cuya fe tiene acción, los creyentes que entienden que estamos colaborando con nuestro Rey, los que hacen discípulos. Una pregunta retórica, ¿quieres que Jesús esté contigo? Según Jesús, para que Él esté contigo,
Tú tienes que estar con Él, porque Él es mucho más importante que tú. Su misión es mucho más importante que nuestros planes personales. ¿Quieres que Jesús esté contigo? Entonces tienes que escoger estar con Él. Y para ser específicos, cualquier tiempo o cualquiera de tus recursos que has asignado previamente es parte de tu ritmo de vida, decidido, planeado. Estás asignando parte de tiempo y recursos para ser más seguidores de Jesús. Algo de tu tiempo o tus recursos se cruza sistemáticamente con esfuerzos para ser más discípulos de Jesús de acuerdo con la visión de nuestro Rey. ¿Estás comprometido con la visión de nuestro Rey o estamos demasiado ocupados en nuestros propios asuntos? Es lo que es y me emociona. Mientras hablo, hay cientos de adolescentes y adultos que en este momento están haciendo discípulos, no de todas las naciones, pero sí de la próxima generación. Si eres parte de ese grupo, gracias. En nuestra iglesia local hay personas que se reúnen en casas cada semana para sentarse en círculos y preguntarse, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos esto en un matrimonio difícil? ¿Cómo lo aplico con un jefe complicado? ¿Qué significa seguir a Jesús en este momento de mi vida? Todas las semanas en esos grupos las personas comparten sus historias, otros las escuchan y se inspiran a seguir a Jesús porque han visto cómo la fe puede ser vivida de una forma tangible. Muchas personas están asegurándose de que la experiencia de la iglesia local sea excelente. Además, hay muchos más que sirven, ya sea durante la semana o los fines de semana, para ayudar a otros en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes están involucrados en organizaciones sin fines de lucro, locales y globales, para llevar el mensaje de Jesús acompañado de una ayuda tangible, porque saben que al satisfacer una necesidad física en el nombre de Jesús, están abriendo la puerta para que esa persona considere convertirse en su seguidor. Para aquellos de ustedes que ya están haciéndolo, gracias. Puedo prometerles esto sin dudar, su Salvador está con ustedes porque ustedes están con Él. Estas fueron las instrucciones finales de Jesús, lo que las convierte en algo esencial, fundamental. Es por eso por lo que estamos aquí. Así que el punto número 7 de nuestra lista es este: los seguidores de Jesús son multiplicadores. No son solo creyentes, son multiplicadores. Esto es algo que tiene que creer, aunque tal vez nunca lo hagas, porque esto es lo que Jesús dijo acerca de sus seguidores. Mis seguidores son multiplicadores, ya sean en un grupo de personas o en la comunidad. Ahora, tal vez esto sea un poquito exagerado o lo pienses exagerado o estoy pensando demasiado, pero sabemos que algunos, especialmente si vienes de una tradición cristiana más religiosa, podrías estar pensando algo como, pues no me gusta tu lista, creo que tu lista es ridícula, se la inventaron, o incluso a lo mejor piensas, prefiero algo como el Credo de los Apóstoles, es mucho más profundo teológicamente que tu lista. Y claro, el Credo de los Apóstoles es sólido y es teológicamente rico, pero aquí está el problema. La mayoría de los credos, incluyendo el Credo de los Apóstoles, fueron creados en una época en la que la iglesia estaba permitiendo todo tipo de actividades que no reflejaban a Cristo. Cuando la iglesia sustituye la obediencia a las enseñanzas de Jesús por declaraciones de creencias y credos, las personas siempre terminan lastimadas. Y peor aún, terminan lastimadas en el nombre de Jesús. Mira lo que sucedió. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estaba dejando claro quién tiene la última palabra. Jesús es tu autoridad porque es tu rey. Así que dado que soy el rey y dado que he demostrado quién soy al resucitar de entre los muertos, esto es lo que quiero que hagan en respuesta. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y mientras van, reproduzcan, multipliquen, hagan discípulos. Quiero que al final de tu vida puedas mirar hacia atrás y decir, mira, esa persona, yo fui parte de su historia. No fui toda su historia, pero fui parte de su historia. Con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis recursos, contribuí a que esa persona conociera y siguiera a Jesús. Así que sigamos haciéndolo. Y si todavía no estás participando, encuentra tu lugar, involúcrate con los asuntos del rey. Esto no es un extra, no es solo para profesionales, es para todos. Es fundamental, es esencial. Los seguidores de Jesús son multiplicadores. Encuentra tu manera de multiplicar, porque así es como el mundo cambió. Piénsalo, un pequeño grupo de hombres y mujeres que nunca habían viajado más lejos de lo que podían caminar. Recibieron esta misión aparentemente imposible. El esfuerzo parecía tan frágil. ¿Quiénes eran? Lo que tenían o no tenían, enfrentándose a un imperio como Roma.
y aún así lo lograron. Fueron buenos administradores del Evangelio en su generación y ahora nosotros hemos sido llamados a ser buenos administradores del Evangelio en nuestra generación. Así que seamos multiplicadores, porque así fue como el mundo cambió. Y si eres cristiano, así fue como tú cambiaste. Alguien invirtió tiempo en ti, un padre, un abuelo, un maestro, un amigo del trabajo. Hagamos por otros lo que otros hicieron por nosotros. Y si lo hacemos, Él estará con nosotros porque hemos decidido estar con Él.